Hola, buenas tardes. Soy Sandra Fernández Bercelli, psicóloga transpersonal, psicóloga social. Desarrollo astrología mediática, que es un nuevo enfoque de la astrología, justamente desde la mirada del yo superior o la mirada del alma, y además, bueno, tiene que ver con la física cuántica también. Me invitaron, muchas gracias, Carla Calvi, por invitarme a hablar en tanatología sobre lo que es el budismo. El budismo puede ser considerado más bien una filosofía de vida que una religión. ¿Y por qué? Sencillamente porque el budismo, desde el principio de sus tiempos, 2600 años atrás, permitió, por empezar, a las mujeres que participaran de las enseñanzas de Buda. Tiene que ver con lo que son las culturas orientales, que son las culturas milenarias, las culturas que se ocultaron justamente durante muchísimo tiempo para Occidente y que son aquellas que están alimentando a partir del siglo pasado, con todos los libros que tienen escritos, por ejemplo, en el hinduismo, los Vedas, los Upanishads. Esos contienen el secreto, digamos, en cierta manera, para lo que es el autoconocimiento. Oriente tiene siempre la mirada interna, la mirada hacia el ser interior. Occidente lo tiene hacia afuera, y por eso hoy estamos en un momento muy interesante, donde va a empezar a hacerse un trasvasamiento de información entre esas dos grandes partes con las que está dividido nuestro planeta, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto de que el budismo es una filosofía y no una religión? Justamente, cuando Siddhartha Gautama, teniendo 28, 29 años, habiendo nacido en el norte de la India, casi en el límite con Nepal, Nepal y Tíbet, justamente estaba destinado, o sea, tenía un karma, a ser príncipe. Su padre se encargaba permanentemente de esconderle todo lo que existía fuera de las murallas de lo que era su palacio. ¿Por qué? Porque era su hijo y quería que lo heredara en ese sentido. Pero, como nadie puede escapar de lo que es su sino o destino o karma, llegado a los 28 o 29 años, teniendo todos los placeres habidos y por haber, los placeres mundanos, todos sus deseos cumplidos y demás, llega un momento en que siente el verdadero impulso de salir, de atravesar las puertas y observar el mundo. ¿Qué es lo que ve? Lo que ve es vejez, enfermedad y muerte. Eso lo impacta tanto que deja todo y se va. ¿Se va a qué? Se va a preguntarse justamente cuál es el origen de eso. ¿Por qué como seres humanos tenemos que vivir eso? Entonces, que son, si se quiere, las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen del sufrimiento y por qué tenemos que atravesar eso o para qué? Bien, deja todos los lujos y se va transformando en una asceta, o sea, en una persona absolutamente despojada de todo, solo con un trapito que lo cubría, y por, digamos, asesoramiento de ciertas personas, otros ascetas que encuentra, le dicen que se ponga a meditar. Recordemos que el hinduismo ya existía antes, con lo cual en la India había muchas personas ya practicando el hinduismo, que es de donde el budismo va a tomar cierta información. Bien, Siddhartha Gautama se sienta 7 años bajo un árbol, dicen que es una higuera, y resulta ser que empieza a tener un pequeño atisbo
de lo que será después el fundamento de su teoría. Nada en extremo. Llega un momento en que 7 años después tiene prácticamente el vientre pegado a su columna, no funciona esto de estar totalmente sin comer, sin tomar y nada demás, abandona la meditación, va, se baña en un río, comen, dicen, arroz con leche, queda muy bien satisfecho y vuelve a sentarse. Y dicen los escritos, en aquel entonces todo era prácticamente oral, pero el Canon Pali es el libro que después los seguidores hacen con las enseñanzas de él. Dicen que en 49 días Buda es quien sale de esa meditación. Es decir, Siddhartha Gautama se transforma en Buda. ¿Qué significa Buda? El despierto. Había descubierto a través del proceso del nirvana, o sea, el proceso de la iluminación, de saber quién era y para qué estaba, había descubierto el secreto del sufrimiento, el secreto de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Y este era justamente, va a ser la base de su teoría, que tiene que ver con que el sufrimiento es el deseo. Cuando nosotros deseamos, empezamos a sufrir. Deseamos a nivel físico los placeres mundanos, de los cuales él conocía muchísimo. Deseamos por desear, y estamos en el nivel emocional. Deseamos ideas, deseamos mentalmente, ¿sí? Es la mente la que se apega al deseo, y luego tenemos también el tema de las creencias y de la espiritualidad. Entonces, él dice que el secreto es desprenderse del deseo, y la forma para desprenderse del deseo es justamente generar lo que se llama el óctuple sendero. El óctuple sendero, y ahí sí esto es una filosofía de vida, lo que va a hacer es trabajar la moral y la ética. ¿Cómo tengo que poder desplazarme en la vida para no lastimar a los otros y mucho menos lastimarme yo misma? A través de todo lo que sea un camino intermedio entre los dos extremos. Los dos extremos, que también si lo podemos poner a nivel de lo que es la vida, los dos extremos tenemos el nacimiento y la muerte. Lo que tenemos que hacer es poder entender que cuando nosotros nos manejamos correctamente, como decía Buda, logramos empezar a trabajar ese desapego, ese desprenderse del deseo. Por lo tanto, el budismo, como filosofía de vida, trabaja muchísimo la idea de vacuidad, o sea, la idea de vacío. Yo necesito vaciarme cíclicamente para poder volver a llenar. Pero ese volver a llenar tiene que ver con una abstracción, que es no tengo que desear más. Lo que tengo que hacer es seguir desarrollando mi vida sin el deseo, que es muy diferente y sobre todo en Occidente es difícil de entender. El budismo habla de un esfuerzo correcto, de un habla correcta, de una intención correcta, de una comprensión correcta, de la atención correcta, de la meditación correcta, porque justamente es la herramienta que lo lleva a él a descubrirse, y del sustento correcto. Esos son las 8 grandes claves para generar lo que él llama el momento nirvana. El nirvana es esa iluminación donde lo que Buda hace, y para mí es lo más maravilloso, demostrar que a través de un cuerpo físico puede conectar con lo mejor de sí mismo. Por eso,
en budismo no se habla de alma. Para el budismo no existe el alma. El alma es hinduista. Justamente por eso, para decir que no existe el alma, él se basa en la mente. Hay tres mentes. Está la mente que él llama grosera o burda, que es la que vamos a trabajar permanentemente desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? Esa es una mente física, una mente que puede apegarse, una mente que tiene deseos, que permanentemente está en movimiento, en movimientos donde tiene que aprender a dejar, a volver a llenar, pero eso requiere que uno pueda observarse. Después, la otra mente es la mente que él llama la mente sutil. Y esta es muy interesante, porque es la mente que determina prácticamente el momento de la muerte. Esta mente sutil es la que va a hacer se va a trazar el final de la vida, de cada vida, entregando toda la información a lo que se llama la mente muy sutil. Esa mente muy sutil es la que va a hacer el pasaje de la vida física a lo que el budismo llama la vida entre vidas, que es el bardo. Ese bardo es donde se va a trabajar toda la información que uno viene recopilando, que la mente viene recopilando, que nosotros en Occidente y a nivel psicológico la llamaríamos inconsciente. A nivel de lo que es el alma, es la información que el alma va a trabajar en esa vida entre vidas. Si ustedes quieren por ahí mirar cómo el budismo trata ese momento, está escrito en el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos. Entonces, ahí se describe todo el pasaje, el desprendimiento. Recuerden que el budismo absolutamente trabaja con la noción de energía. ¿Por qué? Porque todos los procesos, dice Buda, dependen de la energía. Hay una energía interna que tiene que ver con 7 chakras o vórtices de información que, de acuerdo a cómo estén girando por los procesos que estamos teniendo en cada uno de los 7 chakras, esa información va a ser positiva o negativa. Además, la vida para Buda es una vida muy terrestre, muy terrenal. No existe un Dios, por eso no es una religión. Para mí el budismo no es en absoluto una religión, más allá de que actualmente hay una persona que representa al budismo, pero yo creo que no es lo que perseguía Buda. Y esa conformación de apego y demás se ve en lo que se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara es donde realidad tras realidad, vida tras vida, quedamos pegados por el deseo. Entonces, cuando la mente muy sutil decide volver a otra realidad, trae consigo toda la información anterior para que en la nueva realidad pueda trabajarse. Eso en budismo se llama renacimiento, en hinduismo se llama reencarnación, o sea, volver a entrar en la carne. Pero lo que entra en la carne es la mente, porque dependemos del funcionamiento de la mente. Por eso es muy abstracto el budismo para entenderlo. La verdad que profundizando es muy rico en lo que uno pueda entender del budismo, y sobre todo porque va a trabajar mucho con la noción de tiempo. Es decir, lo que Buda dice
es yo en esta correcta atención, lo que tengo que hacer es centrarme permanentemente en el ahora. Este ahora es el momento Satori. El momento Satori es el momento donde yo me doy cuenta, nosotros diríamos aquí el insight, me cayó la ficha, me di cuenta y es esto. Y ese momento determina el pasado y el futuro. Por eso es muy cuántico, el budismo es muy cuántico. Entonces, solo existe el presente, dice Buda, porque en el mismo momento en que yo estoy hablando, sigo estando en el presente, porque mi mente no ha dejado de estar presente y atenta permanentemente a este momento. Con lo cual, lo que sucede es que en la medida que uno va trabajando la noción de presente, sigue configurándose ese pasado y ese futuro de acuerdo a lo que yo estoy haciendo ahora. Es algo así como, no necesito mirar atrás, porque en realidad cuando yo tengo estos momentos de iluminación, que es darse cuenta de lo que tengo que hacer, empiezo a trabajarlo de atrás sin tenerlo muy presente. Y eso es muy importante a nivel de lo que es el proceso del karma. En realidad hay monjes budistas que dicen que Buda no habló de karma, habló de kama. Kama con K. El kama manas en sánscrito, que es el idioma ya en desuso en este planeta, pero que es el idioma más sagrado y más antiguo, con lo que está escrito en los libros sagrados de la India. Kama significa deseo y manas es mente. Por eso dicen que Buda hablaba de kama manas, no de karma. En el hinduismo no, es karma. Es karma, que significa acción. Toda acción tiene una respuesta, toda acción tiene una consecuencia, y el hecho de que manejemos el karma o el kama, como sea, significa que estamos divididos de nosotros mismos. Al estar divididos de nosotros mismos, empezamos a dividir nuestra historia y no nos unificamos. Por eso el momento Satori es el momento de la unificación. ¿Qué decía Buda? Buda decía, en el momento en que hago el Satori, genero el Nirvana. Ese Nirvana, que lo podemos tener todos, o sea, por eso la gran enseñanza de Buda es, esto es para todos los seres humanos. Aquí no hay un Dios, aquí no hay que rogarle a nadie, rezarle a nadie, prenderle ninguna vela, nada. Esto es para todos los seres humanos de este planeta. En ese momento lo que sucede es que lo que a la mente llega es la paz. Nirvana significa aquietar las llamas de las pasiones. Y las pasiones son los deseos. Son los actos mundanos. Buda hacía mucho hincapié en aligerar el peso de lo que eran todos los temas mundanos, por supuesto los temas físicos que tenían que ver con las adicciones, con el sexo, con muchísimas cosas que son los que van apegando al ser humano y lo van poniendo sobre esa rueda que es el samsara, donde nosotros seguimos apegados y no podemos bajarnos hasta que logremos trabajar todo el karma. Cuando trabajamos el karma, vamos a ponerlo como karma que es más fácil, cuando trabajamos el karma lo que hacemos es, sin darnos cuenta posiblemente, vamos hacia el dharma. ¿Y qué es el dharma? El dharma es el propósito, para qué estás y quién sos. Entonces, cuando uno hace eso, realmente establece un punto de límite entre lo que fui y lo que seré. Siempre centrándose en el momento. La mente tiene que estar absolutamente atenta al momento. Y es en ese momento donde yo
dejo de ser quien era para ser otra persona, permanentemente girando en la rueda hasta que, una vez trabajado todo lo que yo necesito trabajar desde esa mente muy sutil que se alimenta del bardo, de esa información que tiene el bardo, llega un punto en que no necesito renacer más. Ese es el punto, el último punto, donde Buda dice que incluso uno tiene hasta que desprenderse del budismo. Por eso el secreto del budismo siempre es el desapego. Permanentemente es el desapego. Y es muy interesante lo que él habla sobre la muerte, porque no es solo la muerte física, él habla permanentemente de la muerte como la muerte de todo aquello que nos acontece segundo a segundo. Ese es el sentido de trabajar en el momento, en el instante. Por eso el budismo tiene absoluta conexión con todo lo que es la meditación, que es la gran herramienta de Buda para llegar a lograr la iluminación, y las técnicas que aplica, digamos, porque para mí son técnicas, en realidad son conductas, que aplica a partir de lo que es ser un iluminado, o sea, darse cuenta de qué estoy haciendo en esta humanidad. Eso es empezar a ser un bodhisattva. El bodhisattva es aquel ser que ha logrado la iluminación y entonces va a beneficiar al resto. Son las 6 perfecciones, las 6 conductas de perfecciones, ¿no? Una es la caridad, la disciplina, la tolerancia, la energía, ¿sí? La concentración y la sabiduría. Esas 6 perfecciones son las que hacen que un ser humano, más allá de haber sido ya iluminado, siempre por uno mismo, no lo voy a buscar en otro lado, es un gran trabajo de meditación, de concentración. Como dice un proverbio budista, mientras busco la iluminación barro, luego de lograr la iluminación sigo barriendo. Eso quiere decir, lo que cambió fue mi estado interno, mi estado vibratorio. Eso es lo que cambió y por lo tanto cambia mi mirada hacia el mundo, pero no significa que tengo que dejar de comer, que tengo que dejar de vivir, no, es más. Buda murió a los 81 años, piensen que a los 35 años tuvo, 36 años tuvo su iluminación, deja esa impronta en la humanidad, pero él sigue siendo un ser humano que va por los pueblos enseñando, teniendo sus historias muy humanas, y muere a los 81 años, dicen una biografía de él, porque come un pez en mal estado, o sea que muere intoxicado, pobre Buda. Bueno, pero ¿eso qué significa? Eso muestra que es un ser absolutamente humano y que por eso también, yo comparto, las religiones alejan a la persona del autoconocimiento. Buda no deposita en nadie. Buda dice, tienes el secreto para iluminar y por eso esto es una filosofía de vida. Puda forma parte de aquellos seres que lograron dejar su impronta, su puntito de luz en esta humanidad, como Hipatia de Alejandría, por ejemplo, que dijo que, lo voy a leer porque no quiero olvidarme una palabra, en el año 326 más o menos después de Cristo, dijo, el que influye en el pensamiento de su tiempo influye en todos los momentos que le siguen. Deja su opinión para la eternidad.
Y exactamente Buda hace eso. Como también en estos tiempos de grandes cambios que estamos enfrentando como humanidad, uno de los temas que más va a ser puesto sobre el tapete, porque yo digo que es una gran deuda que tiene la psicología, es el tema de la muerte. ¿Qué significa morir? ¿Qué significa despedirse? ¿Qué significa cerrar ciclos? En este desarrollo que yo hago de astrología mediática, donde la mirada es, digamos, más allá de lo que haya desarrollado, estamos en momentos de grandes cierres, de grandes despedidas de una humanidad que ahora necesita empezar a entender de qué se trata esto de nacer y de morir, y lo que sucede en el medio, cómo es que vamos a enfrentar, cómo es que nos vamos a preparar. Fíjense, esto es interesantísimo. Carl Jung, Einstein, David Bohm, en el siglo pasado, más o menos para 1920, 1930, cuando cada uno estaba desarrollando desde la física cuántica hasta la psicología analítica de Jung, estudiaron los libros sagrados de la India, que tienen que ver con el budismo y el hinduismo, porque decían que contenía el secreto de la humanidad. Y allí Jung dice, haciendo una comparación con un contemporáneo de Buda, que fue Heráclito en Grecia, que desarrolla una teoría que él la llama la ley psicológica más admirable, que tiene que ver con la ley de la enantiodromia. Eso significa contracorriente, es decir, cíclicamente el inconsciente hará su propio proceso de llevar a los opuestos para poder equilibrar. Puro budismo, ¿sí? Puro budismo. Por lo tanto, la vida sí o sí llevará a la muerte, llevará al final, llevará a poder entender la vida desde la no vida. Por eso el budismo, cuando habla de la muerte, habla de una muerte que es absolutamente natural para la vida. No es un proceso ni doloroso, no es un proceso, más allá de que por supuesto es absolutamente individual, el sufrimiento, el dolor, el apego, lo que sea que uno vaya a desarrollar, él lo habla desde una neutralidad y él lo habla desde lo que él ha podido observar en su propia mente de lo que significa la muerte. Como seres humanos, dice él, nosotros necesitamos entender la muerte para poder dar paso a la vida. Cuando Jung analizaba la muerte desde el budismo, decía que nosotros solo aprendemos a morir cuando estamos vivos. Y eso es interesantísimo. Fíjense, otro gran personaje que también estuvo trabajando el budismo y el hinduismo a través de la meditación, que también habló de la muerte como hablaba Buda. Cuando yo observo lo que Buda decía de la muerte, lo hace desde una concepción que yo hoy la tengo totalmente diferente por otra información. Él habla de un pasaje vida entre vida de 49 días en lo que se llama el bardo. El bardo es lo que va a contener la mente que se ha venido construyendo en la vida que acaba de terminar. Esa mente naturalmente sabe cuándo tiene que volver a su renacimiento, llega el momento del nacimiento y esa mente se esconde para que vuelva a aparecer
la mente más grosera, que es la que va a acompañar nuevamente toda la vida, y la mente más sutil, que es la que otra vez va a aparecer al final. Si se dan cuenta, es un eterno devenir, un eterno ir y venir, donde la vida y la muerte pareciera que son límites. En realidad no hay límite. El límite lo pone el tiempo, y el budismo trabaja con el sin tiempo. Esto no es un tiempo de terminar, esto no es un tiempo de comenzar. Todo lo que pasa a nivel físico y humano tiene que desaparecer, dice él, en este sentido de vacío. Tengo que llevar todo lo que viví a un vacío para renacer. Esa es la muerte para Buda. Por eso ellos generan la cremación. Por eso ellos dicen, ni siquiera tiene que quedar el cuerpo, ni siquiera tiene que quedar aquello que contuvo a la mente, en el caso del budismo, en el caso del hinduismo, aquello que contuvo al alma, porque lo que se observa, y esto sí tiene que ver con otros análisis del budismo, es el hecho de que la energía necesariamente tiene que entrar en el vacío y volver a salir. Se vacía y vuelve, se vacía y vuelve, porque esa es la historia del universo. Él siempre va a intentar que nosotros veamos las leyes universales, que son todas leyes energéticas, que son todas leyes que tienen que ver con estar fuera de este cuerpo, que es un cuerpo de ilusión. Por eso él dice que nosotros necesitamos salir de la ilusión, porque la ilusión genera el apego. Y el apego es aquello que me va a enraizar, pero negativamente, con el tema de la vida. Y entonces, al enraizarme en la vida, no quiero morir. Y no morir es ir contra la naturaleza. Nosotros, como especialmente, venimos trabajando muy mal esto de despedirnos. Desde mi mirada, el despedirnos todavía cuesta, y desde el budismo, lo que Buda dice es, el despedirse es el despedirme de la rueda del renacimiento, porque finalmente alguna vez me voy a ir y no voy a volver más a este planeta. Él lo dice claramente, ¿no? Por eso él dice que cuando nosotros podamos entender la vejez, la enfermedad y la muerte, que para él es todo lo mismo, no vuelvo más. No voy más al bardo, no tengo que usar nuevamente esa mente que me va a acompañar en la vida. Y bueno, realmente lograr eso como humanidad, todavía creo que hay pocos seres que lo han hecho. Por ejemplo, sí hay otro ser que decía que ha tenido mucha información sobre lo que es la muerte, como por ejemplo algo que marcó en la humanidad en el siglo pasado, en 1960, 1953, una muerte diferente, que es para pensarla, para observarla, que fue Paramahansa Yogananda. En la línea de Buda, Paramahansa Yogananda, ante 300 personas, genera la muerte a voluntad. Es decir, hace lo que se llama el gran Maha Samadhi. Maha en sánscrito es gran y Samadhi es expansión de conciencia. ¿Eso qué significa? Que él a voluntad definió el momento de su muerte. Nosotros todavía, como estamos apegados a la vida, a la ilusión, al espejismo de lo físico, de creer que esto es lo que me contiene, lo que me sostiene y demás, cuando en realidad es la mente la que lo hace, entonces nosotros seguimos quedándonos con la sorpresa de no saber el momento de la muerte. Bien, lo que digo es poder trabajar el budismo
es muy importante y ahora veo que, bueno, cada vez más personas están queriendo saber sobre el budismo. Primero, repito, porque no es una religión, o sea, no hay que ir a ningún lado más que adentro. Trabajar el silencio, trabajar ciertos desapegos que tienen que ver con nuestros hábitos, para empezar ¿a qué? A mostrarle a nuestra mente que estamos en una frecuencia diferente. Y entonces se logra a través de pequeños actos de todos los días, en este aquí y ahora que Buda dejó escrito, dejó ya sus enseñanzas, logramos primero disciplina, después aprenderemos a tolerar. La energía, tenemos que saber que somos seres de energía, que esto que vemos es algo físico que tiene que ver con lo impermanente, es decir, aquello que no va a permanecer, y por lo tanto yo necesito aprender desde, si se quiere, desde que nazco, que esto es un vehículo prestado. Y como tal, en algún momento, diría Buda, lo tengo que devolver. Y ese devolver es un apego. Ese devolver, cuando yo lo hago voluntariamente, si yo lo hago voluntariamente, perfecto, entendí que esto es un vehículo que tengo que dejarlo. ¿Y qué hago? Trabajo la sabiduría. Porque la sabiduría no es que yo tengo que conocer o irme a 10 universidades, no. La sabiduría es aquel proceso muy budista de prueba y error, y entonces así es como yo logro trabajar la vida y la muerte como todavía hoy los dos grandes límites de lo que es el proceso humano de autoconocimiento. Naturalmente nosotros vamos a vivir la muerte, todavía no estamos en ese nivel de comprensión a través de lo que es el inconsciente colectivo. No, porque todavía hay mucho miedo en el inconsciente individual de lo que es la muerte. Pero indudablemente que vamos a un empezar con todo lo que tiene que ver con retomar información que es nuestra, que la tenemos olvidada, que viene en nuestros genes, viene en nuestra energía, y que sí o sí tenemos que empezar a ver la muerte como algo absolutamente natural. El olvido, el dejar atrás, eso a veces cuesta, y eso para mí también representa la muerte. Creemos que porque alguien se murió se olvidó o nos olvidamos. Me parece que esto de trabajar la sabiduría budista hace que uno pueda ver la vida desde otro lugar. Así que entonces, bueno, creo que no me queda nada más que decir que las psicologías están tomando cada vez más información de las culturas antiguas. Necesitamos reconocer que Oriente tiene toda esa información. Oriente es el desapego, mientras Occidente fue el apego o es el apego. Bueno, ahora estamos en esto de trasvasar la información y vamos hacia adelante con todo ello. Así que bueno, agradezco otra vez a Carla Calvi por haberme invitado, y espero que les haya sido de gran ayuda lo que acabo de decir. Muchísimas gracias a ustedes.